Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, bajo el tema Usurpando una heredad que no nos corresponde. Les invito a quedarse con nosotros. Primera de Reyes, capítulo 21. Acag y la viña de Naboc. Pasadas estas cosas, aconteció que Naboc de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acag, rey de Samaria. Y Acag habló a Naboc diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Naboc respondió a Acag: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acag a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él Jezabel su mujer y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Naboc de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, y alégrate. Yo te daré la viña de Naboc de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acag y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: Proclamad ayuno y poned a Naboc delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Naboc delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Naboc delante del pueblo, diciendo: Naboc ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Naboc ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Naboc había sido apedreado y muerto, dijo a Acag: Levántate y toma la viña de Naboc de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Naboc no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acag que Naboc era muerto, se levantó para descender a la viña de Naboc de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acag, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboc, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. La palabra del Señor nos enseña que Acag, rey de Israel, quería poseer una viña que estaba ubicada junto a su palacio en Jezreel. Esta viña le pertenecía a un comunero temeroso de Dios llamado Naboc. La palabra del Señor también nos enseña que Acag le hizo una propuesta a Naboc para quedarse con su viña, propuesta que Naboc rechazó sin importar la oferta. Pues dentro del pueblo de Israel había una ley que estaba situada en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23,
donde Jehová le prohibía al pueblo vender sus propiedades a perpetuidad, porque la tierra es de Jehová, y ellos eran delante de él como forasteros y como extranjeros. La palabra del Señor dice que esta negación ofendió a Acab, quien se entristeció, y esta tristeza fue notada por su esposa, la reina Jezabel, quien era de origen fenicio y no tenía ningún temor de Dios. La palabra del Señor dice que ella era una mujer que adoraba fervientemente a Baal y también a Sera. A pesar de que Jezabel no tenía lealtad alguna por las leyes de Jehová, buscó en medio de ellas la manera de despojar a Naboc. Esto no era posible a no ser que hubiera una transgresión que eliminara a Naboc y a sus posibles herederos. La palabra del Señor dice que sin ningún temor Jezabel ideó un plan que provocó el asesinato legal de Naboc. Jezabel, tomando el nombre de Acab, se confabuló con los principales líderes y ancianos de la ciudad donde vivía Naboc para levantar calumnias acerca del comportamiento moral de él. La palabra del Señor dice que Naboc fue acusado de blasfemar en contra de Dios y en contra del rey. Estos pecados, según el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 16 y capítulo 22, versículo 28, debían pagarse con la muerte. Jezabel pidió a los ancianos que buscaran a 2 hombres perversos, pues solo personas con el corazón entenebrecido pueden levantar calumnias, difamar o levantar falso testimonio en contra de una persona sin importarle el daño que puedan causar. La palabra del Señor dice que Jezabel, aparentando seguir un procedimiento establecido en la ley de Jehová, hizo proclamar ayuno en el nombre del rey Acab. Esto con la finalidad de dar a entender al pueblo que la falta era demasiado grave delante de Dios, por lo cual si no se ayunaba y se exterminaba con la persona que había incurrido en el mal, Dios enviaría un castigo a la nación. El reinado de Acab quedó ejemplificado por el falso juicio que levantó en contra de Naboc, donde todo fue planeado de manera astuta y secreta por su esposa Jezabel. Sin embargo, ni Jezabel ni Acab figuraban públicamente como partícipes de este acontecimiento. Todo fue hecho mediante una confabulación. La falta de temor de Dios en el corazón de Acab y su falta de visión hicieron que él creyera que la oferta que le estaba haciendo a Naboc era justa. Pero esto no era cuestión de justicia humana, esto era cuestión de obediencia a los preceptos establecidos por Dios. Aparentemente, ante los ojos del pueblo no había ocurrido ninguna injusticia. De acuerdo a la ley establecida en el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, debían haber al menos 2 testigos para establecer la culpabilidad de una persona, y en este caso los existían. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra que había un testigo fiel observándolo todo, un testigo que era muy fiel a la verdad, y este era Dios. Él pudo ver todo lo que Jezabel y Acab habían permitido. Y por esto, dice la palabra del Señor, que él envió al profeta Elías para que le hablara a Acab y le hiciera ver su error. En el versículo 20, la palabra del Señor dice que Jehová habló a Acab a través del profeta Elías, donde le dijo lo siguiente: ¿No mataste y también has despojado? Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboc, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y más adelante vemos que también el profeta Elías le habla de un juicio que no solamente vino sobre Acab, sino también sobre toda su casa, incluyendo en él a Jezabel, su esposa. En este caso, Acab y Jezabel incurrieron en 2 faltas que traen maldición sobre la vida de las personas. Una de estas fue el robo de la heredad de Naboc y la otra fue el falso testimonio. En el libro de Zacarías capítulo 5 versículos 3 y 4, la palabra del Señor nos habla que hay una maldición para aquellos que cometen estas 2 faltas.
La palabra del Señor nos habla que Acab y Jezabel fueron los reyes más perversos que tuvo la nación de Israel. La palabra del Señor dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Pero el actuar de Acab y Jezabel no es lo único reprochable en esta historia. Tenemos también la participación vergonzosa de los ancianos y de los líderes espirituales de la nación, aquellos que debieron dar un buen consejo, aquellos que debieron no haberse prestado para esta situación, pero estaban envueltos en ella. Como seres humanos tendemos a analizar a las personas y sabemos con quién podemos contar o no en determinadas situaciones. Más o menos podemos entender por el comportamiento, por el testimonio y por las actitudes quién se puede prestar para este tipo de cosas y quién no. Vemos que Jezabel sabía que podía contar con los ancianos y con los líderes de la nación. Jezabel sabía que no podía contar con el profeta Elías, quien al ver todo lo que ella estaba planeando iba a confrontarla. Y esta es la diferencia entre los hombres de Dios y los que no son hombres de Dios, pero están dentro de las congregaciones. Hoy en día hay mucha difamación que se levanta en la casa del Señor en contra de siervos de Dios que tienen llamado de Dios. Y muchas veces hasta se buscan testigos falsos para atentar en contra de las asignaciones que Dios le ha entregado a personas que tienen llamados de parte de Dios, aparentando que no pasa nada, aparentando que todo lo que se ha hecho ha sido según el procedimiento establecido en la ley de Jehová y en la ley comunitaria, y también aparentando la aprobación de Dios en el proceso. Debemos tener cuidado, Iglesia del Señor, porque Dios es un juez justo y sus ojos están observando todo lo que nosotros hacemos. La palabra del Señor dice que aquel que hace juicio sin misericordia tendrá juicio sin misericordia. El pueblo del Señor no puede hablar de cosas que no ha visto, ni puede hablar de cosas que alguien le contó, porque puede estar destruyendo el testimonio de un hombre de Dios. Porque así como Dios juzgó a Acab y juzgó a Jezabel por la maldad que cometieron en contra de Naboc, Él no perdonará a ningún testigo falso. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que el Señor juzgará un día los secretos de los hombres. Nadie puede quitarle a un hombre aquello que Dios le ha dado. Si el Señor juzgó en esta causa a Acab y a Jezabel, actuará de la misma manera con nosotros si incurrimos en esta falta. Debemos cuidarnos de hablar de los hijos de Dios, debemos cuidarnos de difamar o hablar de aquellas cosas que el Espíritu de Dios no nos ha mostrado o no nos ha revelado, porque estas cosas van a traer un juicio sobre nuestras vidas. Humanamente tal vez se pueden dar muchas injusticias, pero delante del Señor todas las cosas están desnudas y descubiertas. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y al descubierto ante los ojos de aquel a quien un día tenemos que darle cuentas. Todo lo que nosotros hacemos y creemos que está en el secreto, que está oculto, aun aquellas intenciones de nuestro corazón en contra de nuestros prójimos, el Señor las conoce. El pueblo del Señor tiene que limpiarse de la envidia, tiene que limpiarse de la codicia y de todas aquellas cosas que lo pueden llevar a atentar en contra de su prójimo. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y les espera en una próxima ocasión. Dios les bendiga.